¿Qué es lo que sí podemos decir después de esta breve introducción de lo de esclerosis tuberosa? En nuestro país hay muchas deficiencias que grupos como ustedes podemos llegar a subsanar. Necesitamos un registro nacional, no tenemos un registro nacional de esclerosis tuberosa. Evidentemente, tenemos que asegurar un diagnóstico oportuno en los pacientes y calculamos alrededor de 15,000 enfermos. Necesitamos tener un buen conocimiento de las manifestaciones por parte del personal de salud, y no solamente me refiero a médicos, sino a trabajadores sociales, a enfermeras, a todo el personal de salud que pueda de alguna manera hacer una buena asociación entre los síntomas, aunque estos sean sutiles. Y bueno, para nosotros las manifestaciones más frecuentes tienen que ver con epilepsia, con retraso psicomotor y con autismo, y esto de alguna manera tiene una repercusión muy importante porque son enfermedades crónicas que aparecen de manera continua en la vida no solo de los individuos sino de las familias. El astrocitoma es una de las manifestaciones, no es muy frecuente, solo el 15%, y aparece entre la primera y la segunda década de la vida, aunque puede estar presente desde etapas muy tempranas. ¿Qué es lo que sí tenemos en nuestro país? Bueno, pues tenemos centros de atención especializada en donde se evalúan pacientes con esclerosis tuberosa, y no son muchos esos centros, pero hay centros en las ciudades grandes, en las ciudades clave, en donde se puede buscar la referencia de los pacientes para que puedan tener una atención integral. Está la Asociación de Padres de Familia. No todas las enfermedades raras tienen la posibilidad de contar con un grupo de padres de familia que estén interesados y que hayan logrado una coalición como la de ustedes. Y bueno, el interés por construir una red nacional, que es algo que estamos los médicos y el personal de salud interesados en hacer. También se cuenta con la posibilidad en nuestro país, y eso tampoco lo tenemos para muchas enfermedades, de contar con la posibilidad de diagnóstico específico y poder reconocer las particularidades de la esclerosis tuberosa en este país. El tratamiento de la esclerosis tuberosa evidentemente es un tratamiento a largo plazo, implica un seguimiento longitudinal, multidisciplinario, y eso implica que no es solamente un médico el que va a tener la responsabilidad de la salud del paciente, sino que requiere de un equipo de salud, en donde el dermatólogo es importante, el cardiólogo, el nefrólogo, la rehabilitación, el manejo educativo. Y bueno, nosotros los neurólogos nos encargamos básicamente del trabajo sobre la epilepsia, el manejo conductual y evidentemente las diferentes opciones de tratamiento. Un paciente puede tener una esclerosis tuberosa leve y permanecer con una esclerosis tuberosa leve toda su vida, pero también puede tener una esclerosis tuberosa grave en donde él pueda tener manifestaciones cerebrales intensas que le determinen una discapacidad intelectual y cognitiva. Los tumores en esta enfermedad no son cancerosos, pero pueden algunos de ellos transformarse. Y creo que uno de los grandes retos es lograr una identificación temprana, asegurar que todos los pacientes tengan acceso a un tratamiento de calidad, poder caracterizarlo desde el punto de vista de los genes a esta enfermedad y incidir sobre los aspectos de desarrollo, de retraso mental, los trastornos de desarrollo en los pacientes con esclerosis tuberosa. Con esto creo que termino la introducción, que prometí que iba a ser breve, y de alguna manera no sé si hubiese alguna pregunta para que pudiésemos contestarla y si no pasar a los siguientes temas. Muchas gracias. ¿Cuántos pacientes nuevos se van a venir sumando en el año? Y entonces, utilizando la tasa de natalidad de México también como cifras oficiales de la Organización Mundial de la Salud, se dice que en México tenemos una tasa de natalidad de 18 por cada 1000 individuos y ocupamos el 102 lugar a nivel mundial. Hay poblaciones que se reproducen más rápidamente que la nuestra y otras menos. Y decimos que hay más o menos 2 millones de recién nacidos nuevos en México todos los años. Y si aplicamos nuestra estadística y recordamos que 7 a 12 por 100,000, bueno, pues entonces estamos pensando, y 18 por 1000, que 240 casos nuevos por año de esclerosis tuberosa vamos a tener. Y esto es muy importante porque idealmente estos 240 niños nuevos
que vienen a este mundo deberían de tener la posibilidad de tener un diagnóstico temprano. Existen una serie de criterios médicos para establecer el diagnóstico. Estos criterios, si se fijan, no son nada nuevos, son de 1998 y el doctor Kruger nos comentó que van a salir una actualización de estos criterios, pero en lo que están difundidos y en lo que se aplican, pues existen los criterios mayores y los criterios menores. Están las manifestaciones en la piel, están las manifestaciones renales, las manifestaciones cerebrales, y cuando nosotros sumamos manifestaciones clínicas, tenemos establecido el diagnóstico definitivo o de sospecha de esclerosis tuberosa. Simplemente para recordar que las manchas blancas, que aparentemente son muy benignas, pueden ser la primera manifestación, son bastante fáciles de identificar en la piel de nosotros, que es una piel que es un poquito más pigmentada, mientras que cuando la piel es muy blanca a veces no son tan fáciles de ver, pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo. Estas son las lesiones que frecuentemente aparecen en el dorso de la nariz, los angiofibromas nasales, y de las cuales evidentemente todos ustedes van a tener mucha más información en el curso de la mañana. También aparecen lesiones en la retina, que pueden aparecer como lesiones que parecen verruguitas dentro de la retina que se tienen que ver a través del oftalmoscopio. Aparecen también las placas fibrosas y los angiofibromas que aparecen en las encías como manifestaciones clínicas. Para nosotros los neurólogos, las manifestaciones cerebrales evidentemente son las que vemos y las que identificamos con mayor precisión, toda vez que un 70-90% de los pacientes van a tener manifestaciones cerebrales, retraso mental, epilepsia y algunas veces las tumoraciones benignas que se aparecen en la superficie de los ventrículos. Estos son una serie de imágenes en donde aparecen las tuberosidades, el tumor, otra vez. Bueno, el corazón también es un órgano que se afecta, y esto frecuentemente sucede en la etapa de los lactantes y los recién nacidos. A veces hacemos el diagnóstico de esclerosis tuberosa inclusive in útero, cuando se hace un ultrasonido y en el corazón se aprecian las tumoraciones dentro de las cavidades cardíacas, y una gente que tenga el conocimiento de la asociación de tumores intracardíacos o la causa de los tumores intracardíacos en un recién nacido, pues tendrá que obligadamente descartar una esclerosis tuberosa desde la etapa aún antes del nacimiento. Y bueno, los riñones también se afectan. Estos se afectan frecuentemente en la segunda etapa de la vida, y aparecen estas como pequeños quistes. Aquí está dibujado un angiomiolipoma, y estos quistes pueden llegar a transformarse en carcinomas renales. No es frecuente, pero lo pueden llegar a ser. ¿Qué es lo que sí podemos decir después de esta breve introducción de lo de esclerosis tuberosa? En nuestro país hay muchas deficiencias que grupos como ustedes podemos llegar a subsanar. Necesitamos un registro nacional. No tenemos un registro nacional de esclerosis tuberosa. Evidentemente, tenemos que asegurar un diagnóstico oportuno en los pacientes, y calculamos alrededor de 15,000 enfermos. Necesitamos tener un buen conocimiento de las manifestaciones por parte del personal de salud, y no solamente me refiero a médicos, sino a trabajadores sociales, a enfermeras, a todo el personal de salud que pueda de alguna manera hacer una buena asociación entre los síntomas, aunque estos sean sutiles. Y bueno, para nosotros las manifestaciones más frecuentes tienen que ver con epilepsia, con retraso psicomotor y con autismo, y esto de alguna manera tiene una repercusión muy importante, porque son enfermedades crónicas que aparecen de manera continua en la vida, no solo de los individuos, sino de las familias. El astrocitoma es una de las manifestaciones, no es muy frecuente, solo el 15%, y aparece entre la primera y la segunda década de la vida, aunque puede estar presente desde etapas muy tempranas. ¿Qué es lo que sí tenemos en nuestro país? Bueno, pues tenemos centros
de atención especializada, en donde se evalúan pacientes con esclerosis tuberosa, y no son muchos esos centros, pero hay centros en las ciudades grandes, en las ciudades clave, en donde se puede buscar la referencia de los pacientes para que puedan tener una atención integral. Está la Asociación de Padres de Familia. No todas las enfermedades raras tienen la posibilidad de contar con un grupo de padres de familia que estén interesados y que hayan logrado una coalición como la de ustedes. Y bueno, el interés por construir una red nacional, que es algo que estamos los médicos y el personal de salud interesados en hacer. También se cuenta con la posibilidad en nuestro país, y eso tampoco lo tenemos para muchas enfermedades, de contar con la posibilidad del diagnóstico específico y poder reconocer las particularidades de la esclerosis tuberosa en este país. El tratamiento de la esclerosis tuberosa evidentemente es un tratamiento a largo plazo, implica un seguimiento longitudinal, multidisciplinario, y eso implica que no es solamente un médico el que va a tener la responsabilidad de la salud del paciente, sino que requiere de un equipo de salud, en donde el dermatólogo es importante, el cardiólogo, el nefrólogo, la rehabilitación, el manejo educativo. Y bueno, nosotros los neurólogos nos encargamos básicamente del trabajo sobre la epilepsia, el manejo conductual y evidentemente las diferentes opciones de tratamiento. Un paciente puede tener una esclerosis tuberosa leve y permanecer con una esclerosis tuberosa leve toda su vida, pero también pueden tener una esclerosis tuberosa grave, en donde él pueda tener manifestaciones cerebrales intensas que le determinen una discapacidad intelectual y cognitiva. Los tumores en esta enfermedad no son cancerosos, pero pueden algunos de ellos transformarse. Y creo que uno de los grandes retos es lograr una identificación temprana, asegurar que todos los pacientes tengan acceso a un tratamiento de calidad, poder caracterizarlo desde el punto de vista de los genes a esta enfermedad y incidir sobre los aspectos de desarrollo, de retraso mental, los trastornos de desarrollo en los pacientes con esclerosis tuberosa. Con esto creo que termino la introducción, que prometí que iba a ser breve, y de alguna manera no sé si hubiese alguna pregunta para que pudiésemos contestarla y si no pasar a los siguientes temas. Muchas gracias.